buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Noticias Urbanas TV. A diferencia del domingo anterior, esta vez no me han abandonado. Lo tengo a mi lado el señor Cristian Noble. ¿Cómo estás, Norman? Buenas noches a todos. Como siempre, gracias por estar ahí. La verdad que impecable tu desempeño como solista. ¿Fue una medida de fuerza por la cual usted faltó? No, fue una medida, extra cotidiana, extraordinaria, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, aquí estamos nuevamente reincorporados, que no es lo mismo que decir estamos de vuelta, ¿no? Seguimos en línea, estamos perfectos entonces. Estamos perfectos en este clásico, como ya sabemos, cada domingo este clásico de la política sub-35. Así se dice. Vamos a ver la tapa. Vamos a ver la tapa. Nos vamos un poco al ámbito nacional. La apuesta final de Cristina. ¿Qué va a pasar con la guerra contra los buitres, Norman? Qué montaje, ¿eh? Qué tema, mirá, qué complicado. Ahí el buitre. Ahí está Cristina mirando los buitres. Es a todo nada. Nos vamos. La gesta patriótica. Estamos en default. ¿Es patrio buitres? Como hemos hablado alguna vez. Corto. El default corto, transitorio. El default moderado. Moderado. Además, propuestas del Frente Renovador para combatir la inseguridad. Y obviamente vuelve a la tapa del semanario la polémica por los drones. Hay que usar los drones, ustedes saben que son los drones, los cuadricópteros, que bueno, algunos dicen que de alguna manera controlan a la ciudadanía, lo mismo que está siempre atado con la polémica de las cámaras de seguridad y demás. Un debate de larga data que seguramente tendremos que tratar próximamente. Sí, seguro. A ver, nos vamos de lleno a la ciudad. El 1 de agosto pasado, se publicó en el boletín oficial que la tarifa técnica del subte pasaba de 7.47 a 10.26. Es decir, un aumento del 37%. Por ende, cada vez que ocurre esto, que SBASE dice que la tarifa técnica aumenta el boleto, claro, lógico, el que pagamos nosotros como pasajeros. Hubo un amparo, una medida cautelar, se frenó, el gobierno dio marcha atrás el aumento. Por ahora seguimos con este boleto. Bien. ¿Qué va a pasar? Para hablar de la cuestión nos trajimos a Eduardo Epstein, uno de los auditores, así se dice, generales de la ciudad. Eduardo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué pasó acá? No, bueno, me parece que fue un globo de ensayo, pero que tiene que ver con la política que viene planteando el gobierno de la ciudad desde que se hizo cargo del servicio. ¿Qué es la tarifa técnica, primero, para entender la cuestión? Para que la gente lo entienda y ustedes también muy fácilmente, es la cantidad de viajes dividido la cantidad de pasajeros. O sea, ¿cuánto cuesta cada... El costo de mantenimiento. Sí, son, digamos, la suma de los costos totales dividido la cantidad de pasajeros. Lo que pasa es que acá hay una polémica ya vieja, más que polémica, a mí me llama la atención, porque la verdad que si esto pasara a nivel nacional, estaríamos hablando del desprecio institucional, la falta de república, etcétera. Como pasa en la ciudad nadie dice nada, me parece que hay un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que es el organismo de control externo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que fue clave para que no suceda este aumento. Claro, que depende además de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la que la legislatura por medio de una ley le encarga un estudio técnico, no ahora, sino hace ya más de un año. Nosotros hacemos un estudio técnico de los estados contables de SBASE, es decir, de la empresa subterránea de Buenos Aires, y llegamos a la conclusión que la tarifa técnica que SBASE está planteando está inflada, o sea, es más alta que el cálculo económico que le da a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Lo decimos en un informe oficial, y a partir de ahí es como que nadie se entera, digamos, el gobierno sigue en la suya, SBASE sigue en la suya, lo nuestro está escrito, y mientras tanto... Es letra muerta, digamos. Es como si fuera letra muerta. Pero a ver, en el medio, ¿qué pasa? Pasa que el traspaso está. ¿Cómo? En el medio está el traspaso. No, esto es posterior. Después del traspaso. Como consecuencia del traspaso, la legislatura nos encarga este trabajo a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? Porque ¿qué es la tarifa técnica? La tarifa técnica es la que estaría hablando de algún modo de los verdaderos costos que la empresa tiene. A partir de ahí hay una parte del costo, que esta ya es una decisión política, que la paga el viajero, el pasajero de la Ciudad de Buenos Aires, y hay otra parte del costo que el gobierno debe subsidiar. Cuanto más alta es la tarifa técnica y eso no se acompaña por el aumento del valor de la tarifa del subte que todos pagamos, es mayor el nivel de subsidio que hay que poner. El tema es que el gobierno de la ciudad, desde que se hizo cargo, el ingeniero Macri, del servicio de subterráneo, lo que viene planteando es cada vez más acercar el valor del pasaje, digamos, de lo que todos pagamos, acercarlo lo más posible al valor de la tarifa técnica, bajando de esa manera el nivel de subsidio y encareciendo el servicio. Es decir, reducir el subsidio, la plata que salen de las arcas de la ciudad. Así es. Para que la sigamos poniendo nosotros como pasajeros, ¿no? Eso, o sea que cada vez más el pasajero asuma, cuando paga el pasaje,
la totalidad de los costos. Esto es toda una decisión política que tiene que ver con lo que además viene ocurriendo efectivamente desde que se hicieron cargo del servicio, que es que hay una reducción sistemática cada vez que aumenta la tarifa de la cantidad de pasajeros que viajan en subte. Pero Eduardo, perdón, la discusión, a ver, Norman, ¿tiene que ver con el costo en sí del pasaje o también del servicio? Porque, digamos, hay una regla básica de mercado también que dice, la persona está dispuesta a pagar por algún servicio que usa o un producto que satisfaga sus necesidades. Claro, lo que pasa es que... ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, a ver, técnicamente, en un contexto de una economía con inflación, por ahí 2 pesos, digo, en un contexto de economía con inflación, 2 pesos no te va a representar un gasto tan significativo en tu cotidianidad. Ahora, que el subte funcione mal o que no alcance, digamos, la cantidad de subtes por día y demás, o paros o lo que sea, eso sí por ahí es más complicado para la vida de las personas. Ocurre lo siguiente, el servicio de subte de la ciudad está prácticamente colapsado. Claro. O sea, todos viajamos muy mal en subte. Hace falta hacer inversiones realmente importantes en el subte, aparte de aumentar lo que son las distancias que recorre, hay que aumentar la frecuencia. Sí, claro. Porque si no aumentas la frecuencia, digamos, viajamos hacinados adentro de los vagones. Bueno, todos sabemos cómo se viaja hoy. Tenés 2 alternativas, o aumentás las inversiones y mejorás el servicio o echás pasajeros. Si viajas menos pasajeros, viajás más cómodo. Y aparte le agregás aire acondicionado, viajás más cómodo. ¿A dónde echás el pasajero? A viajar en colectivo, que tiene un alto nivel de subsidio por parte del gobierno nacional y que siempre está bastante por debajo del costo del subte. A mí me parece que un poco el plan es este. Hay una decisión política de no invertir en subtes, ni en la extensión de la red, ni en la inversión que es necesaria para mejorar la calidad del servicio, para aumentar frecuencia, etcétera, y en lugar de eso están invirtiendo dinero en otras formas de transporte, por ejemplo el Metrobús, digamos que es en superficie y que incluso si tomamos el de la 9 de julio recorre exactamente hace el mismo recorrido la trayectoria que la línea C, la misma trayectoria, con lo cual... Bueno, era una de las críticas cuando se empezó a trazar el Metrobús. Digo, más allá de las ventajas que el Metrobús tiene, digamos, son decisiones de política de transporte que va tomando el gobierno de la ciudad. Lo que pasa es que esto va un poco en contrasentido, porque digamos, hay que pensar que el subte es el servicio, si se quiere, más eficiente en términos de la movilidad, porque tenemos también, al mismo tiempo que viajamos mal en subte, tenemos un colapso en lo que tiene que ver con la cantidad de autos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, el parque automotor, y lo difícil que es trasladarse dentro de la ciudad y el tiempo que cada vez más se pierde en el traslado, la movilidad de los vecinos. ¿No tiene que estar viendo siempre las ciudades, otras ciudades, Europa y demás? Que al menos siempre está diciendo que tratan de emular otros proyectos, otros planes. ¿Afuera no se hace justamente esto, desarrollar el subte y...? Afuera depende de dónde, digamos, no hay que ser esquemático en esto, se hace un poco todo, digamos. El Metrobús, la verdad que no es una mala decisión cuando se la hace en el lugar correcto. Sí, claro. O sea, la mejor decisión en el lugar incorrecto es una mala decisión. Claro. Son discusiones más integrales. En realidad lo que hace falta discutir es la política de transporte de la ciudad y además con relación al área metropolitana, porque todos los días entran 3 millones de personas a trabajar y se van por la noche de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, hay que tener un pensamiento integral del conjunto de la ciudad, del espacio público, porque en última instancia la calle es el espacio público por excelencia, y ir tomando decisiones. A mí me parece que si algo hay que criticarle a este gobierno de Macri es la falta de esa mirada integral. Es como que vamos poniendo parches. En lo que tiene que ver con el subte, además, me parece que el tema se agrava en lo que tiene que ver con esto que estoy planteando de los costos. No puede ser que entre auditoría y ESBASE tengamos esta diferencia y nadie la aclare, y además que la diferencia ya ahora no es solamente con la auditoría, sino que ESBASE está inflada respecto de la propia tarifa técnica que la empresa Metrovías, que es la que presta efectivamente el servicio, le presenta a la Comisión Nacional de Valores. Porque ¿Cómo es eso? Y el gobierno de la ciudad dijo 10,26 pesos la tarifa técnica. Al mismo tiempo, Metrovías le dice a la Comisión Nacional de Valores que su tarifa técnica es 7,99. Entonces, ¿cómo es esto? No se ponen de acuerdo. Hay una diferencia enorme. Bueno, claro, porque estaba armada, estaba inflada para fundamentar el aumento de tarifa que se pretendía hacer y con el que hubo que ir para atrás. Y no es la primera vez que la justicia le cuestiona estas decisiones a Macri. No tanto por la decisión que toma, que la puede tomar, sino por cómo la toma. Porque la tarifa no solamente, podemos discutir que una tarifa de un servicio público sea cara o sea barata. Esa es una decisión de un gobierno. Lo que no puede ser nunca es arbitraria.
ni dejar de ser razonable, porque estamos hablando de un servicio público. Si no está bien fundada, es arbitraria. Si la tarifa técnica que ellos dicen en la que ellos dicen que fundan el aumento tarifario es arbitraria, está mal fundada, y por lo tanto no se le puede aplicar porque, repito, estamos hablando de un servicio público. Si me permitís, Norman, a ver, hay un pequeño, tenemos unos minutos, un pequeño detalle que siempre yo soy habitual pasajero de subte, Constitución, bueno, en hora pico ya está colapsadísima, pero digo, pagamos lo mismo, ¿no? Ahora está a 4,50 el boleto. Pagamos lo mismo de Constitución a Congreso Tucumán, que estamos prácticamente recorriendo la ciudad de punta a punta, que de Constitución a Retiro. ¿No sería una medida, digamos, por lo menos en el corto plazo, de segmentar las combinaciones? Hacer anillos, como algo, no sé. Eso que vos estás planteando es lo que es elemental, digamos, lo que hay que construir. ¿Me entendés lo que digo? Porque el laburante hace por ahí de Constitución a Retiro. Entonces, sí, está claro. Sí. Lo que hay que construir es un cuadro tarifario, porque además, a ver, el subte, cualquiera, ustedes hablaban antes del sub 37, ¿era? Sub 35. Sub 35. El sub 35. Nos vamos a sentir jóvenes. Yo soy recontra sobre 35. Entonces, post 35. Soy post 35. Entonces, me acuerdo cuando el subte estaba abierto con mayor horario, cuando cerraba a las 12 de la noche. El subte, cuando se privatizó, incluso el horario se acortó. Digamos, puede haber hasta tarifas diferenciales en distintos horarios que tengan que ver con esto que hablábamos antes, de incentivar... Como el peaje. Digamos, como el peaje, en distintos horarios, para distintos recorridos, como es en Londres, que uno no paga lo mismo para ir en una distancia corta que una distancia larga. Digo, todas estas cuestiones tienen que ver con política tarifaria que regula, es un instrumento regulatorio de la política de transporte, que es lo que un gobierno local... A ver, un gobierno local no puede hacer nada respecto, por ejemplo, de la política monetaria. Eso le viene, pero sí puede hacer en la política de transporte, que la tiene que administrar. Macri primero se negó a recibir el servicio y después que lo recibió, la verdad lo viene administrando bastante mal. Y muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el segundo bloque. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/Terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque. Bueno, usted recuerda, la semana pasada hablamos de Linterna de UNEN, cuando estalló, Carrió se levantó en el medio del acto. El desplante de Lilita. El desplante de Lilita. Cuando estaba hablando Pino Solana, se armó un revuelo bárbaro. Bueno, sigue el run siguen los problemas. Para hablar de la cuestión, lo trajimos de invitado al secretario general del Movimiento Libres del Sur, Humberto Tumini. Tumini, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Dónde estamos parados con UNEN? ¿Qué interna? ¿No hay interna? No pasa nada, se fue a comer una pizza. Claro, ¿qué dijo ayer? Me fui a comer una pizza. Sí, dijo también una humorada en las redes sociales, que había que romper algunos huevos y sí, Pino dijo que se había tragado un sapo gordo, todo, digamos... Metáforas. ¿Qué pasa en UNEN? Bueno, hay un debate que particularmente introduce Carrió, digamos, sobre la cuestión si debemos o no debemos hacer una alianza con el PRO, con Macri. Ese es el fondo. Después los otros, digamos... ¿A usted le encantaría sumarlo a Macri? Más o menos. Carrió se levanta y se va para reforzar mediáticamente su posición política y así. O sea, esos son recursos mediáticos, algunos más felices, otros menos felices, son recursos mediáticos. No ocultan el trasfondo, que es que estamos discutiendo cuál debe ser la estrategia de UNEN. Y ella piensa que debemos hacer un acuerdo con Macri
planteando de que tiene que ser un gran acuerdo nacional para derrotar al PJ, digamos, ese es el argumento. Ahora, ¿internamente ustedes lo debaten o solo se hace de manera pública? No hay ninguna discusión, ni en el ámbito de UNEN de la capital, ni en el ámbito de UNEN nacional, porque hay una mesa de UNEN capital y una mesa de UNEN nacional. Nunca, desde que nos fundamos UNEN capital, hace ya un año y pico, y en la Nación desde abril, que haya sido trasladado esa propuesta concreta por parte de ninguna fuerza política, tampoco por la de Carrió. Carrió ha tomado la decisión de instalarlo por los medios, ¿no? Con oídos receptivos en los medios, que les interesa, digamos, instalar el tema, pero no. Esto no ha sido, yo creo, entre otras cosas, que no ha sido llevado, porque está en franca minoría esa posición política, ¿no? Entonces ella pero prefiere... se puede, de alguna manera, pues, digo, ya pasó, me pese el enojo, pues hay un tuit por ahí que nosotros encontramos que estabas un poco enojado, ¿no? En ese momento, dijiste algo así como, si Carrió cree en el proyecto Macri presidente, debería dejar de hostigar a la mayoría de UNEN, que no lo comparte y hacer su ruta. Sí. Ahí le ganó el impulso, ¿no? No, el que se enoja en la política pierde. Está bueno. Esas son posiciones expresadas con crudeza, digamos, ¿no? Pero no me enojo ni con Carrió, ni me enojo con nadie. No es personal. No es personal, esto es una cuestión política. Yo además represento un partido político, no soy un individuo. Ella un poquito menos que yo, digamos, en realidad ella es una personalidad mucho más que un partido, pero de todos modos esto no son cuestiones personales. Estamos discutiendo cuál debe ser la política de alianza de una alianza política. Eso es lo que está en discusión. De nuevo, si hay diferencias, por ejemplo, si lo suman o no lo suman a Macri, que no me parece menor, porque al principio se habla de una alianza de centro-izquierda. Qué hermoso en esa foto que pusieron. Muy bien, estamos muy bien, me gusta. Tiene un par de años, esa es la verdad. Está bien, pero bueno, había que tenerla. A los invitados los traemos para tratarlo bien. Se cortó con el chiste para que no le haga la pregunta. Está muy bien. No tiene Photoshop. Está muy bien. Bueno. Yo lo que digo es, si hay tantas diferencias, ¿no es más sensato que cada uno adopte su camino, adopte una postura distinta y no sigan unidos? No, esto hay que discutirlo, esto no se resuelve de un momento para otro, porque perfectamente puede terminar habiendo acuerdo, sobre todo si la minoría acepta la decisión de la mayoría. No está claro que Carrió acepte la decisión de la mayoría, no lo aceptó nunca, lo dice además explícitamente, pero a lo mejor esta vez la acepta, o puede haber efectivamente llegado el momento, bueno, cada uno se recorre su camino, ella irá con Macri, y el resto continuaremos con UNEN, pero no lo vamos a resolver ahora, al contrario, yo creo que este es el momento de discutir, pero también de acercar posiciones, de ver cómo continuamos instalando esta opción política. No te olvides vos, ¿no? O sea, Carrió dice esto, etcétera, etcétera, algún otro dirigente menor. Ahora, convengamos que UNEN tiene dos candidatos claramente por encima de los demás, que son Julio Cobo y Hermes Wiener. Cualquier encuesta que vos agarre, no es exactamente Carrió la que está disputando esos lugares. Entonces, y vamos a una elección. Entonces, por supuesto, Hermes Wiener y Julio Cobo han expresado en reiteradas oportunidades que no están de acuerdo con una alianza con Macri. Lo han explicitado de distintas maneras, por ahí a veces con menos vehemencia, ella también estoy buen mozo, no me diga, con menos vehemencia que yo, pero lo han explicitado. Entonces, evidente hay una clara mayoría, pero estamos en plena discusión y ojalá Carrió acepte, llegado el momento, está bien que ella diga lo que quiera, pero ojalá acepte llegado. Lo que no está bien y que yo le cuestiono en mis posiciones es que ella permanentemente introduzca este tema como el único tema dominante en UNEN, cuando en realidad UNEN tiene un montón de cosas que decirle a la ciudadanía, de sus propuestas, de sus proyectos, de qué piensa hacer con el país, y que ella inhibe la instalación de eso, introduciendo permanentemente este debate en el cual está en minoría. Entonces, eso sí le cuestiono. Pero bueno, de última, es parte de cualquier debate político, y es aceptable. En un momento, esos va a tener que haber una definición, y particularmente yo les digo hoy, ustedes invítenme a fin de año y a ver si tenía razón o no tenía razón. Ella va a tener que definir qué quiere hacer, si está con UNEN, aunque piense que UNEN tiene que tener otra política, o si no está con UNEN y bueno, quiere hacer un acuerdo con Macri, qué sé yo, que busque una interna abierta con Macri, una cosa así. Lo que pasa es que bueno, también hay una realidad que en la sociedad hay un nivel de tensión y ansiedad y también de expectativa de cara a los próximos meses que quedan de gobierno, y
Y de alguna manera, pensemos en la ciudad de Buenos Aires. Norman, a ver, vos sos un conocedor de esto también. Digo, el votante de Mauricio Macri, o el votante de Lilita Carrió, el votante, digamos, del espacio de UNEN o del PRO, ¿es tan diferente? O sea, ¿no hay ningún punto de acuerdo? Eso es lo que se le cuestionaba a UNEN en la última elección. ¿Me entendés? A ver, digo, de alguna manera Lilita, pero también recoge un poco el guante. Es bien diferente. No, es sí, no hay punto. Digo, Lustó, hay una parte. Pienso en Lustó, perdón. Digo, Lustó podría ser un eventual candidato del PRO, digo. ¿Cuántos votos le quedan? No sé, pregunto, bueno, es una pregunta abierta. Eso es agua por molino del PRO. ¿Por qué? Porque si Lustó tiene, sacó el 10% de los votos, ¿no? En la interna. Bueno, suponte que tenga 15 puntos, ¿no es cierto? Y va a una alianza con el PRO. De esos 15 puntos le van a quedar con mucha suerte la mitad, porque esos son votantes de UNEN, que es una opción progresista que se definió alternativa al PRO y al kirchnerismo. Nosotros hicimos campaña y decimos, no somos ni el PRO ni el kirchnerismo, queremos ser una nueva mayoría en la ciudad de Buenos Aires. Y muchos votantes no votaron diciendo, sí, son distintos, no dijeron son igual que el PRO. Puede haber una franja. Entonces, si Lustó hace eso, ¿no es cierto?, y va a disputar una interna dentro del PRO, lo van a masacrar, obviamente, porque él se va a llevar una parte de los votos, y los votos de los candidatos del PRO son de ellos. Claro, le hacen el abrazo del oso, ¿no? Y a su vez va a debilitar fuertemente cualquier alternativa al PRO. Entonces, eso es lo que plantea Elisa Carrió es una ficción. Es una ficción. Primero, es una ficción porque es mentira que Macri sea muy diferente a Massa y a Scioli. Es mentira. Si Macri, ¿no es cierto?, aparte de ser el menemista, de tener la mayoría del Partido Justicialista menemista con él, Ritondo, Santilli, digo, ¿de dónde vienen?, ¿no? Aparte de eso, hizo una alianza con Massa en la última elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O yo vi otra alianza o él hizo una alianza con Massa. Es más, buscó alianza con De la Sota. Está en un artículo de perfil de ayer detallando los momentos de la reunión y todo lo demás. Con De la Sota, con Labaña, ¿no?, con Moyano, se hizo la foto con todo. Y ahora resulta que la Alianza Nacional para derrotar al PJ. No es cierto. Además, el PJ va dividido. No es que va junto y es una... Viste, nosotros somos muy opositores al PJ. Ahora, también somos opositores a la derecha de Macri, que no tiene diferencia con el PJ ni programática, ni metodológica, ni ideológica. Entonces, obviamente, ese gran frente nacional que dice Carrió es irreal. Es para debilitar UNEN. Yo se le dije, vos vas a debilitar UNEN con esto. Ah, ¿se lo dijiste? Se lo he dicho en declaraciones públicas, porque es evidente que está debilitando UNEN para después justificar. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál? ¿Qué es para debilitar a UNEN? ¿Por qué le sacan esa foto? ¿No le gusta? No, porque está con cara enojada. Claro. Digo, si estamos diciendo que es para debilitar a UNEN, ¿no conforman todos UNEN? No termino de entender. Bueno, pero me está diciendo que UNEN es un espacio en contra del kirchnerismo y de PRO. Y ahora lo quieren sumar a Macri. Nosotros no lo queremos, nosotros no. Ella sí, por eso digo. Y bueno, por eso ella tiene que definir ella es lo que tiene que definir, cuál es su proyecto político para la República Argentina. ¿No? Pero tiene que decirlo con claridad, no tiene que dibujarlo. Claro. No tiene que decir, vamos todos contra los narcos. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, todos estamos contra los narcos. También están, qué sé yo, Bernie, todos estamos contra los narcos. Acá, ahora yo te hago una pregunta. Cuando tenga que definir la política energética de la Argentina, ¿no es cierto? Si vienen empresas extranjeras, no viene el papel de YPF, ¿qué tienen que ver los narcos con eso? Es una posición política, ideológica, económica que vos tenés que tomar. Cuando vos tengas que definir cuáles son tus alianzas internacionales y tu ámbito principal de privilegio, de relaciones comerciales y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que ver los narcos? Lilita va a estar de acuerdo con vos de las relaciones canales, lo ha dicho hoy. ¿Leyeron ustedes el tuit de Lilita hoy? No leí. Bueno, hoy dijo que Estados Unidos es el país que más ayudó a la Argentina en el tema de la deuda externa, ¿no? Bueno, hay que ser generoso para pensar eso, digamos, después de todo esto. Pero no importa. Viene diciendo que el panamericanismo tiene que reemplazar al sudamericanismo, que tienen que estar Estados Unidos y Canadá. Bueno, pero es una visión. No sé, ahora, ¿qué tienen que ver los narcos con esa visión? Hay que decirlo. No es cierto que los narcos tengan que ver cuando vos tenés que definir las principales políticas de un gobierno. Es falso. Eso, el papel del Estado. ¿Qué tiene que ver los narcos en eso? Recién estaba hablando de la deuda usted. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto que está enviando el Gobierno Nacional de pago soberano de deuda? Nosotros estamos bastante de acuerdo con cambiar el lugar de pago de la deuda. Carrió está en contra, ¿no? Ya le digo. Me imagino, por supuesto que está en contra, ¿no? Nosotros estamos bastante de acuerdo. No dejamos de ver
maniobras electoralistas de parte del gobierno, pretender posicionarse como los salvadores de la patria. No dejamos ver nada de eso. Nosotros somos fuertemente opositores al kirchnerismo desde que nos fuimos en el 2008 a la fecha. Muy crítico el kirchnerismo, pero eso no nos tiene que tapar que acá hay un conflicto que tiene que ver con política de Estado, o sea, que nos reinstalen el problema de la deuda externa, ¿no? En la Argentina, como lo teníamos en el 2001, ¿es un problema de Estado o no un problema de Estado? Un problema de Estado, y sobre eso hay que definir posiciones. Y en ese sentido, ¿por qué nosotros estamos de acuerdo en cambiar el lugar de pago? ¿No es cierto? Que es lo que plantea esta ley. Porque cuando se aceptó el pago anterior de 529 millones de dólares, no había vencido el plazo. Entonces el Banco de Nueva York acepta el pago y lo congela a Griesa. Ahora en septiembre hay que pagar de nuevo. El Banco de Nueva York va a rechazar, no va a aceptar el dinero, a diferencia de la otra vez, porque ya venció el plazo y ahora va a decir, Griesa no me deja, no lo acepto. Entonces, en concreto, no hay dónde pagarle a los bonistas. Entonces, o sea, en los Estados Unidos, en la jurisdicción donde está establecido el pago de los bonos, ¿no? Un juez impide que se les pague por una muy particular interpretación de la cláusula par y paso. Entonces, nosotros tenemos que agarrar e intentar pagar en la Argentina. Es así, nosotros nunca debimos haber aceptado la jurisdicción de los Estados Unidos, que es lo que aceptó Néstor Kirchner. Pero llegado a esta situación hay que tratar de volver a la Argentina, entonces estamos de acuerdo con eso. Totalmente. Una cortita que ya terminamos. A ver, me parece que nos dejó claro, Humberto, que no hay onda con Macri. ¿No hay qué? No hay onda con Macri. No, pero nunca hubo onda con Draghi, siempre hemos sido opositores. Vete, yo estuve con nosotros intentamos ayudar, pero no. Este es un programa que llama al consenso y al diálogo. Pero es que, ¿querés que te diga una cosa? Me parece bárbaro que la derecha argentina se aleje de tentaciones autoritarias que ha tenido siempre, o utilizar otros partidos, como hizo con el menemismo Alzogaray, para llevar adelante sus programas. Me parece absolutamente valedero que la derecha argentina, que nunca dice que es derecha, Alzogaray tenía un partido que se llama Unión del Centro Democrático, ¿no? Bueno, si Alzogaray no era la derecha, yo vivía en otro país, pero nunca acepta porque no les gusta que le digan de derecha. Pero a mí me parece bien que la derecha argentina tenga su propuesta política, su programa y su candidato. Pero no son los nuestros, nosotros somos progresistas, somos partido de izquierda, tenemos otra idea de país, otra idea de cómo hacer gobierno. Entonces, ahora, es bárbaro que la derecha se haya alejado del apoyo a los golpes de Estado, se haya alejado de coquetear con partido mayoritario para meter su programa. Me parece bárbaro. Va que queda ahí. Gracias, nos queda... Sí. Para otro programa, Norman, perdón, el radicalismo, pues está como en el medio ahí. Tiene que ver qué hace el radicalismo, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por venir. Nos volvemos a ver la próxima semana. Que tengan una muy buena semana.